Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones al Parlamento Europeo. Últimamente hemos visto manifestaciones aquí de los agricultores, de los ganaderos. Hay un descontento con las instituciones europeas manifiesto en todos los países de Europa, también en el Estado español. Si tuvieras que explicar por qué es útil la Unión Europea o en qué está fallando la Unión Europea, siendo honesto, habiendo estado varios años aquí, ¿cómo le explicarías a alguien que quiera saber qué es lo que pasa en Europa, que le afecta a su vida cotidiana? Yo creo que lo que se decide en Bruselas como capital de la Unión Europea tiene mucha importancia sobre la vida de la gente y normalmente no para bien. Yo creo que esto es un elemento importante. Otro elemento importante es que lo que se decide en esta casa, o más bien que en esta casa se decide poco y se ratifica más bien lo que se ha decidido unos cuantas calles más para allá, que sería la Comisión. De hecho, la Unión Europea tiene una falla democrática muy importante porque no hay separación real entre lo que sería el Ejecutivo y el Legislativo. La Comisión Europea tiene una lógica ejecutiva y también legislativa que comparte con el Consejo Europeo y en menor medida con el Parlamento Europeo, que es un Parlamento que apenas tiene capacidad legislativa. Yo creo que de iniciativa legislativa sería el elemento importante. Yo creo que ¿a quién le sirve la Unión Europea? Fundamentalmente a los grandes capitales, a las grandes multinacionales y a todo ese... Cuando hablábamos antes de que yo viniera aquí, ¿no? Las movilizaciones contra Europa del capital y la guerra, bueno, pues esto es la Europa del capital y la guerra, y tiene justamente esos intereses. ¿Podría ser de una forma diferente? Claro que podría ser de una forma diferente, pero no la Unión Europea. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Yo siempre he dicho que yo me declaro profundamente europeísta, pero me declaro anti-Unión Europea. Creo que la Unión Europea es una maquinaria perfecta, la maquinaria más perfecta del engranaje neoliberal a nivel mundial. No hay posibilidad de reformar la Unión Europea. Otra cosa es que creo que es fundamental construir un proyecto político europeísta diferente de los pueblos de Europa. Yo creo que la salida a la Unión Europea no puede ser los repliegues nacionales, identitarios, como nos proponía una extrema derecha que ya no existe. Precisamente a eso voy, el discurso, digamos, anti-Unión Europea, euroscéptico, populista, como quieras llamarlo y como le llaman de diferentes maneras los medios de comunicación, ¿no? Podría confundirse con esto que estás diciendo, ¿no? Pero hay una diferencia entre lo que tú estás planteando y lo que plantea la extrema derecha cuando apunta a los burócratas de Bruselas, cuando apunta a la Unión Europea como el gran elemento de la precariedad o de los problemas de la población a nivel nacional. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, yo creo que evidentemente toda gran mentira tiene que tener una parte de verdad. Creo que toda la retórica de la extrema derecha contra Bruselas, que nos recuerda muy bien, por ejemplo, a la Liga Norte contra Roma, ¿no? La Roma ladrona, ¿no? La Bruselas ladrona, tiene un elemento de una parte de verdad. Es verdad que la Unión Europea ha sido en muchos casos una maquinaria de destrucción de derechos sociales y de destrucción de derechos laborales. Si no, que se lo digan al pueblo griego, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Otra cosa es que creo que, primero, la extrema derecha ya no es euroescéptica, ya no se quieren salir de la Unión Europea, sino que quieren reformar la Unión Europea porque no se quieren salir de un club que pueden gobernar. Por primera vez entienden que pueden gobernar el club de la Unión Europea y que les interesa más tener una única política migratoria que 27 políticas migratorias si al final la política migratoria cumple sus expectativas políticas, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Eso no significa que la extrema derecha necesita una cierta búsqueda de chivos expiatorios para poder movilizar el descontento y el voto de protesta. Y ahí hay una lógica que hace mucho mejor que la izquierda, que no tiene ningún tipo de reparo en acusar a Bruselas de todo lo que se merezca y de muchas cosas que no se merece o no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que ahí está el elemento de la extrema derecha,
que utiliza como chivo expiatorio muchas veces a Bruselas, pero sin cuestionar realmente todo lo que sería la arquitectura económica de la Unión Europea, que ese es un elemento fundamental. La extrema derecha al final nos pacta acuerdos comerciales, traga con la PAC, o sea, una serie de elementos que son clave para entender la Unión Europea actual. Claro, aquí la pregunta es ¿qué cambiaría la extrema derecha si gobernase o tuviese mayoría en la Unión Europea? Quiero decir, las políticas actuales que se hacen desde Bruselas tienen mucho que envidiar a la extrema derecha. ¿Qué ha cambiado Meloni en Italia? ¿No? O sea, ¿qué ha cambiado Meloni en la Italia de Draghi, ¿no? Que era el europeísta de consenso, ¿no? En política exterior, fiel seguimiento de la OTAN, en la cuestión ucraniana, en la cuestión palestina, el otro día dándose un beso con Biden, ¿no? En la Casa Blanca. En política económica no hemos visto ningún cuestionamiento de las políticas neoliberales que estaba aplicando Draghi previamente, y lo que hace es una retórica más antimigrantes, una retórica más antiderechos, derechos de manifestación. Hemos visto justamente cómo se están utilizando los códigos antimafia para atacar a los manifestantes de desobediencia civil climática en Italia, o cómo se ha utilizado la violencia para reprimir a los manifestantes estudiantiles que defendían una solución diferente al genocidio que está cometiendo en Palestina. Más retórica antimigración, más retórica anti-LGTB, más retórica antifeminista, pero las políticas en esencia son las mismas. Eso es lo que haría la extrema derecha gobernando. Aceleraría ciertas dinámicas de retórica necropolítica en las cuestiones migratorias, azuzaría el populismo punitivo, pero en lo económico y en lo geoestratégico no habría grandes diferencias. Aquí, porque una de las excusas que utiliza sobre todo los partidos convencionales de centro liberal, derecha, y los socialdemócratas, ¿no? Es que evidentemente que hay una diferencia, digamos, entre si gobierna la extrema derecha o si la extrema derecha condiciona cada vez más, y ponen un poco como moneda de cambio determinados derechos, ¿no? Sobre todo pues la bandera de los colectivos LGTBI, feministas, etcétera. Pero en materia migratoria, en materia económica, estamos hablando que votan prácticamente lo mismo, ¿no? Y hemos visto que se ponen de acuerdo en las políticas de fronteras, en las políticas económicas. Estamos viendo que la socialdemocracia o incluso el centro liberal está dispuesto a renunciar a algunas de estas conquistas conforme la extrema derecha vaya avanzando. Es decir, se ha estirado el eje hacia la derecha, que pone en riesgo también estos consensos que quizás era el último baluarte que le quedaba a ese supuesto centro liberal socialdemócrata. Evidentemente, yo creo que estamos ante una auténtica lepenización de los espíritus, ¿no? Que dicen los sociólogos franceses. O sea, la extrema derecha, una de sus grandes victorias es que ha conseguido correr el arco político hacia la derecha y hacia sus postulados, ¿no? El ejemplo maravilloso es Macron, ¿no? Votar a Macron para que no gobierne Le Pen, ¿no? Y al final Macron termina ejecutando una parte de las políticas que tenía Le Pen en su programa electoral, en cuestión migratoria, en cuestión de seguridad. Hay que decir que Francia todavía sigue con un estado de emergencia aprobado, que restringe evidentemente las libertades de movilización, libertades de protesta. Lo hemos visto justamente con las protestas tanto contra la ley de la subida de la jubilación, contra las Valdíes. Vemos en cierta medida cómo la extrema derecha ha conseguido hacer de consenso para incluso lo que sería el gran centro liberal o la gran coalición que ha gobernado Europa, ciertas políticas. Y además, incluso que las hagan sin que la necesidad de que ellos estén gobernando. Muchas veces hablamos de Orbán, muchas veces en Hungría, muchas veces hablamos de Polonia, pero hablemos de Dinamarca, ¿no? País normalizado, además gobierna la socialdemocracia, y vemos como las políticas migratorias son incluso aún más duras que las de Orbán en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el elemento clave en donde la extrema derecha ha conseguido marcar la agenda en ciertas cuestiones, y en las otras
no hay grandes diferencias, digo en el económico y demás. Pero vemos como el PP cada vez en esta Cámara, en esta legislatura, lo hemos visto muy bien, ante la presión de la extrema derecha en cuestiones medioambientales, en cuestiones relacionadas con el campo, que van a ser dos ejes de la campaña electoral de la extrema derecha en las próximas, el negacionismo climático, la cuestión agraria, se ha plegado en gran medida a la extrema derecha. Vemos como las cuestiones de género cada vez se pliega más también a las votaciones de la extrema derecha en el tema de violencia, en el tema de aborto, derechos sexuales y reproductivos. Cada vez se va plegando más hacia la extrema derecha. Ya casi no queda, o quedan pocas cosas que les diferencien, ¿no? Salvo que unos apretan más el acelerador que otros. Y en un contexto en el que la guerra de Ucrania ha condicionado no solo la política internacional europea, sino también las políticas a nivel nacional, ¿no? Y el gasto que ha habido en defensa, incluso el relato impuesto, ¿no?, de esa defensa de unos determinados valores, ¿no?, que sin embargo con lo que está sucediendo en Palestina no ha encajado bien este relato, es decir, no se ha trasladado ese mismo relato de la defensa de unos valores, de la defensa de la vida, ¿no?, en el contexto palestino, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener estos dos conflictos por separado y siendo cada uno diferente, pero entendiendo que están interconectados, porque hoy en día es imposible entender la geopolítica si no es absolutamente interconectada? ¿Qué consecuencias puede tener esto cuando la señora von der Leyen precisamente esta semana hablaba de que Europa debía rearmarse y el discurso belicista suena cada vez más con fuerza y además está lamentablemente cada vez más normalizado, ¿no?, en los estados europeos? Yo creo que hay dos o tres elementos muy importantes a destacar. Primero, la cuestión geoestratégica, ¿no? La relación es totalmente distinta según Ucrania con Palestina por una cuestión geoestratégica clara en torno a unos intereses interimperialistas que cada vez tienen más peso en el marco de las decisiones de la Unión Europea y su alianza inquebrantable con la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Ese es un elemento fundamental. El papel geopolítico que juega Ucrania en esa competencia interimperialista y el papel que juega Palestina y sobre todo que juega Israel como colonia europea en Oriente Próximo, que es un elemento, porque mucha gente habla, no, la mala conciencia de los alemanes, la mala conciencia de los europeos, no. Esto tiene una cuestión material, una explicación política y nada de intentar psicologizar, ¿sabes?, las decisiones de la Unión Europea o de la propia Ursula von der Leyen, por muy alemana que sea. En todo caso, eso lo compraría a determinada gente, ¿no? ¿O es un discurso? O sea, no. O sea, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con el Holocausto, esto es una cuestión fundamentalmente geopolítica del papel que juega tanto Ucrania como Israel en el tablero mundial. Por eso se puede apoyar a Ucrania contra una invasión y se puede apoyar al ocupante que invade Palestina, ¿no? Ese es el elemento para mí fundamental. Segundo, cómo en esa competencia interimperialista la Unión Europea lleva mucho tiempo hablando de rearmarse. No era algo nuevo. De hecho, el Brexit fue un elemento central para intentar construir una remilitarización de Europa como una nueva forma de cohesión europea, una vez que Reino Unido había salido, que era el gran opuesto, ¿no?, a la posibilidad de un rearme coordinado europeo, una integración militar europea, ¿no? Ahora era posible con el Brexit una integración militar, no había habido una integración política, pero se podía compaginar la integración económica con una integración militar que jugara un rol pseudopolítico en ese sentido. Pero eso no se podía hacer porque había un rechazo popular muy fuerte. Ursula von der Leyen, al mes de mandar armas coordinadamente a Ucrania, dijo, en 15 días, mandando armas coordinadamente a Ucrania, hemos avanzado más en la remilitarización de Europa que en 15 años. Claro, Ucrania ha sido la gran coartada para aplicar toda la agenda militarista y de remilitarización europea que estaba en el cajón, que se estaba intentando hacer, que se llamaba la autonomía estratégica, en donde la idea no es remilitarizarse o no es armarse para pegarse con Rusia, sino es armarse y remilitarizarse para competir
en un mundo cada vez donde el conflicto interimperialista es más acuciante, donde cada vez hay más escasez de materias primas y donde cada vez hay más competencia justamente por esas materias. Se están armando no para competir en Ucrania, sino para competir en África. Y yo creo que esto es uno de los elementos que muchas veces perdemos de vista. Y ahí vuelve el tercer elemento, Palestina. Israel juega como cabeza de puente de los intereses geoestratégicos occidentales en una región donde las materias primas esenciales juegan un papel fundamental, juega un papel imprescindible para la Unión Europea. Sin eso no se podría entender justamente las diferentes reacciones del imperialismo europeo ante Ucrania o ante Palestina. Han pasado 20 años desde el atentado de Madrid del 11 de marzo y echando un poco la vista atrás vemos lo que significó todo aquel contexto de la invasión de Irak, después del 11S, un contexto donde la guerra no fue aceptada, digamos, por una gran parte de la población y hubo un gran movimiento masivo en todo el planeta contra la guerra de Irak. Y además coincidiendo también con, digamos, los últimos años de un movimiento altermundista que llamábamos antiglobalización, donde se decía que otro mundo es posible, ¿no? Ese era el lema, ¿no?, de aquellas movilizaciones. 20 años después, en un contexto bélico también, donde Europa además tiene implicación, no solo por una cuestión fronteriza, ¿no?, con Ucrania, sino también dando apoyo a Israel, ¿no?, incondicional, y un relato ya no antiglobalización, sino antiglobalista, secuestrado encima por la extrema derecha. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años? ¿Cómo ha sido posible que este consenso o este discurso o este relato o estos marcos hayan cambiado tanto en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que primero que tendría que decir es, teníamos razón. O sea, yo creo que es importante, ¿no? O sea, a veces recuperar que lo que decíamos hace 20 años, cuando nos movilizábamos en Génova, cuando construíamos los foros sociales, cuando poníamos muertos encima de la mesa protestando contra el G8, decir, teníamos razón. Y esto iba a pasar, ¿no? La guerra de Irak para mí fue un antes y un después en la quiebra del derecho internacional. Y creo que ahora estamos recogiendo justamente las tempestades de esos vientos creados, ¿sabes?, cuando la guerra de Irak. Si vemos cómo reaccionó el propio Estados Unidos, el imperio, tuvo que justificar ante el mundo con una gran fake news, con un gran bulo, que ocupaba Irak. No lo pudo hacer gratis, no podía invadir sin más. Pero le salió gratis. Claro, pero tenía que convencer a la opinión pública. No lo consiguió, pero tenía que hacerlo. Y habría armas de destrucción masiva, y había grandes, interminables debates en Naciones Unidas. ¿Hemos visto algún debate ahora con lo que ha pasado en Ucrania, con lo que está pasando en Palestina? Ninguno. Vimos cómo países fundamentales a nivel de la Unión Europea le dieron la espalda a Estados Unidos, incluso con gobiernos de derechas. O sea, hay que recordar que Chirac, que era un tío de derechas, no quiere meter a Francia en la guerra de Irak. Alemania no entra en la guerra de Irak. Francia y Alemania le acaban de quitar la financiación a la UNRWA por una fake news de Israel que quiere cargarse a esta institución, ¿no? Yo creo que estamos viendo justamente cómo la quiebra del derecho internacional que vimos con la guerra ilegal de Irak, ahora mismo estamos recogiendo, y cómo se impone cada vez más la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte, ¿qué me vas a decir? ¿Que yo no voy a ocupar Ucrania? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Tú que ocupaste Irak? ¿Me lo vas a decir a mí de verdad? ¿O tú me vas a decir a mí que no ocupe Palestina? ¿Por qué? ¿Quién lo va a determinar? ¿Qué es eso del Tribunal Internacional de Justicia? ¿Que me ha dicho a mí que yo no cometa un genocidio? ¿Por qué? ¿Quién me lo va a impedir? No hay comunidad internacional, se ha quebrado el derecho internacional. Todo esto ha cambiado, aunque parezca mentira, en una rapidez
asombrosa en los últimos años, en donde la crisis del 2008 tiene un papel fundamental, la emergencia de una internacional reaccionaria, la propia victoria de Trump en Estados Unidos, el propio Brexit y la ruptura de la Unión Europea. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que han preconfigurado un panorama internacional tan distinto al que teníamos con la guerra de Irak. Y luego también hay un elemento claro. No se sale igual a la calle contra un gobierno del PP que te mete en una guerra ilegal que contra un gobierno progre que te dice que es verdad, se están pasando, ¿no? Que no hace nada para cambiarlo, pero te dice, tenéis razón, tenéis razón. Esto es otro elemento. Hemos visto estos últimos 10 años digamos, un auge de los movimientos de izquierdas, el asalto institucional de unas cuantas izquierdas, entre las cuales pues, las que te han llevado aquí a estar en el Parlamento Europeo. Sin embargo, da la sensación de que ese proyecto se agota, se ha agotado ya, quizás, no solo a nivel español, también en Grecia, también en otros países. Y hay un cierto descontento en gran parte del electorado de izquierdas que se siente huérfano o se siente incluso directamente que las instituciones no van a solucionar los problemas o no van a ser, digamos, la alternativa, digamos, que haga otro mundo posible. Sin embargo, están saliendo otros movimientos sociales, están saliendo movimientos muy activos contra el cambio climático, movimientos de vivienda, se están reactivando los movimientos de barrio. ¿Cuál es la lectura autocrítica que se puede hacer de las instituciones europeas, habiendo sido parte y habiendo sido testigo también directo de la incapacidad de las izquierdas institucionales de cambiar determinados asuntos, ya no solo de política nacional, sino incluso a nivel europeo? Yo creo que la principal crítica es una crítica de pedagogía y cultura política, ¿no? O sea, yo creo que hemos vivido demasiado como si estuviéramos constantemente en una campaña electoral, ¿no? Y en una campaña electoral se dicen muchos eslóganes, pero se analiza poco, se conversa poco y, sobre todo, no tienes los tiempos para tener una mirada más estratégica, ¿no? Sino que vas al día a día, en el día a día de la cotidianidad. Yo creo que el asalto institucional pudo parecer que todo, o yo creo que se intentó vender que todo era muy fácil, y a mí esa es la crítica o la autocrítica diaria en el tema pedagógico. O sea, yo creo que había que explicar que por ganar unas elecciones no íbamos a cambiar las cosas, ¿sabes? Que necesitábamos la estructuración de un movimiento popular, ¿sabes? Que desbordara esas instituciones una vez pudiéramos ganar unas elecciones, que ganar las elecciones no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para conseguir una serie de elementos, y yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Una frase que recuerdo de Teresa Rodríguez, de un pie en las instituciones, 1000 en las calles, ¿no? Pues hemos puesto 1000 en las instituciones y 1 en la calle, ¿no? Y yo creo que ese es el no entender justamente que estas instituciones no son nuestras, que estas instituciones no representan nuestros intereses de clase, y que veníamos un poco a acabar con ellas, ¿no? Yo recuerdo otra frase de David Fernández, ¿no? De gente que ha pasado por la misma experiencia que yo, que David Fernández decía que creíamos que íbamos a ser el caballo de Esparta entrando en Troya, y al final, que íbamos a ser el caballo de Troya, y al final terminamos siendo el pony de Esparta, ¿no? ¿Sabes? Bueno, yo creo que hay un cierto elemento de esto. Creo que es muy necesario volver a repensar muchas cosas, no hacer borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso también sería un error. Yo creo que se han hecho algunas cosas bien, se han hecho otras muchas mal. Hay que cambiar las que se han hecho mal, pero no tenemos que tirar por tierra algunas que se han podido hacer bien. No hay que despreciar ocupar ciertos espacios para denunciar ciertos elementos del sistema, para denunciar al propio sistema. De hecho, yo creo que la extrema derecha lo hace muy bien. El problema es justamente que estar en estos espacios no puede ser un fin en sí mismo. ¿Y tú dirías que todos y todas las compañeras y los compañeros que han pasado por cargos institucionales han hecho la misma reflexión? ¿O porque la ciudadanía tiene la sensación a veces de que muchos de los
cargos públicos, ¿no? de esa izquierda que vino a cambiarlo todo, esa reflexión no la han hecho y están instalados, digamos, en todo lo contrario, ¿no? Sino en todo lo que hicimos estuvo bien y no hay nada que reflexionar. Bueno, yo estoy haciendo esta reflexión, incluso parte de lo que estoy diciendo ahora ya lo decía antes y no nos hicieron caso, ¿no? Yo creo que nosotros cometimos a lo mejor otros errores, pero por lo menos desde anticapitalistas nunca ese, ¿no? Nunca el entender que las instituciones iban contra nuestros intereses, iban contra nosotros, cómo teníamos que estar aquí, cómo podíamos intentar generar conflicto desde las instituciones, justamente no la institución como una forma de apagar el conflicto, ¿no? De consenso social, cómo entender que el poder no está aquí realmente, que el poder está en otras esferas que no se presentan a las elecciones, que son ciertos elementos que para nosotros eran fundamentales. Yo creo que mucha izquierda institucional, para diferenciar, ha hecho una especie de huida hacia adelante. Huida hacia adelante porque no quieren cuestionar lo que son y en lo que se han convertido, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy importante. En vez de haber hecho autocrítica, ¿no?, del primer gobierno de coalición, nosotros nos salimos justamente para no participar, o sea, éramos como el aguafiestas, ¿no? Nos salimos para no participar porque decíamos que no íbamos a gobernar con un gobierno en minoría con el Partido Socialista, porque eso era subordinarnos a sus planteamientos, ¿no? Yo creo que por desgracia el tiempo nos ha dado la razón, que al final te terminas subordinando a sus planteamientos y no al revés. Pero es que ya el segundo no solo no ha hecho ninguna autocrítica, sino ha acelerado justamente esa dinámica gobernista que nos ha metido en esta lógica en la que nos encontramos. ¿Y no tienes previsto entrar en un lobby armamentístico, geopolítico, para cambiar las cosas desde dentro? De momento no, tampoco me han hecho ofertas, hay que decirlo. De hecho, aquí ninguno, por eso lo digo, porque aquí se comenta. Ninguno se comenta que aquí en los bares de fuera del Parlamento Europeo está lleno de lobistas pillando a eurodiputados borrachos. Por eso, ¿no? nunca se ha intentado, a lo mejor es como no bebo, no se han querido reunir mucho conmigo, ¿no? El otro día lo dije, mi intención es frenar un poco, descansar, seguir militando, hacer deporte, adelgazar un poco, son como las promesas que uno se hace en enero. Bueno, sí, pues sí, yo me las he hecho ahí y sobre todo seguir militando para cambiar las cosas, esté en un parlamento o sobre todo fuera de él. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Urbán, por este tiempo y también por recomendar el libro que has publicado recientemente de Trumpismos, una radiografía sobre la derecha radical a nivel global y nada, espero que volvamos a hablar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel.